Noticias, Cámara de Representantes. Buenas noches, bienvenidos a Noticias Cámara de Representantes, el espacio que semanalmente les presenta toda la actividad legislativa. Jorge, buenas noches. Mabel, buenas noches a usted y también a todos nuestros televidentes. Esta semana terminó el primer periodo de la última legislatura. Se hundió en Comisión Séptima del Senado nuevamente la reforma a la salud, pero quedó en apelación. Toca esperar, Mabel, si se revive el debate en marzo del próximo año. Así es, Jorge. También quedó pendiente para el próximo semestre el debate en comisiones primeras sobre el Ministerio de la Igualdad. Pero lo que sí se aprobó fue el proyecto que beneficia a la educación pública superior. Los invitamos a ver nuestros titulares. A sanción presidencial, proyecto de ley que garantiza la estabilidad de los recursos económicos para la educación superior pública. Paro armado del ELN mantiene en zozobra diferentes regiones del país. Representantes reclaman a este grupo armado ser consecuentes con la voluntad de paz. Proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad continuará su primer debate a partir de marzo tras la aprobación de la ponencia positiva. La Cámara adelantó el regalo de Navidad a miles de jóvenes en el país con la aprobación en último debate del proyecto de ley que luego de la sanción presidencial llevará más recursos a la educación pública superior. La plenaria de la Cámara aprobó por unanimidad la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30, que garantiza más plata para las universidades públicas y las instituciones técnicas y tecnológicas de Colombia. Por voluntad del presidente Petro, el presupuesto para la educación superior ha crecido en un orden del IPC más 25 puntos aproximadamente. Y esto es muchísimo más de lo que pedían los estudiantes en su momento, que era el IPC más el 6, más el 8 o al 11. Se genera una política que, independientemente de quien esté en la presidencia, va a garantizar que progresivamente las universidades puedan superar una crisis de financiamiento que las tiene pues muy asfixiadas y que no les ha permitido crecer, haciendo que la educación sea un privilegio para unos pocos. El proyecto busca alcanzar una cobertura del 80% en educación superior para el año 2040, con una inversión anual y adicional de cerca de 900.000 millones. La financiación a las ITTU en instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias regionales no están incluidas, estaban por fuera. Y este proyecto de ley, esta ley que se aprobó, las incluye y les da 0.07 del PIB. Que en un país tan fragmentado como el que tenemos ahora mismo, en donde es difícil encontrar consensos, es demasiado esperanzador que un proyecto en defensa de la educación pública haya pasado por unanimidad en la Cámara de Representantes. A la iniciativa solo le falta la firma del presidente Petro para ser ley de la República. Esta semana terminó el primer periodo de la última legislatura y nuestro compañero John Contreras se encuentra hasta ahora con el presidente de la Cámara, Julián López. Veamos qué balance nos entrega. Adelante, John. Pues sí, termina este primer periodo, la última legislatura en la Cámara de Representantes, y estoy con el presidente de la Cámara, Julián López, con cerca de 40 proyectos de ley aprobados. Se cierra este primer periodo de esta legislatura. ¿Cuál es el balance y qué se espera para el otro periodo ya para terminar este Congreso de la República? Pues estamos muy contentos, la verdad que el balance ha sido bastante positivo. Nosotros creemos que hemos entregado al país resultados. Miren, esta semana nomás aprobamos la reforma a la educación superior, la famosa Ley 30. Todos los jóvenes de las universidades públicas, van a poder cumplir sus sueños, muy contentos. Al mismo tiempo, esto es muy importante también, le hemos dado garantías a la oposición. Han hablado 3 veces más que los partidos de gobierno en las plenarias y 2 veces más que los partidos de oposición. ¿Esto qué significa? Que Julián López, la mesa directiva, ha dado garantías para que el debate se profundice y salgan proyectos de ley que beneficien a todos los colombianos. Presidente, anunció usted también la renuncia al partido de la U, una renuncia irrevocable por ley. Puede usted continuar con la curul y presidiendo la Cámara de Representantes, pero ¿qué viene? ¿Cuál es el futuro del presidente de la Cámara? Sí, hemos renunciado de forma irrevocable al partido de la U después de la persecución que ha hecho sobre mi persona la señora Dilian Francisca Toro Torres, gobernadora del departamento del Valle del Cauca y jefe entonces natural del partido de la U. Por esa circunstancia hemos renunciado y eso me tiene, la verdad,
verdad contento, con altas expectativas. Debe quedar claro 3 cosas. Lo primero es que yo conservo mi curul. La curul no es del partido, la curul es de los electores, de la gente. Lo segundo es que vamos a seguir presidiendo la Cámara de Representantes, y lo tercero, y no menos importante, lo que me llena el corazón es hacer política, conectarme con la gente. Vamos a hacer un recorrido por todo el departamento y por el país que nos va a garantizar conectarnos con la gente y lograr que a nuestro proyecto político alternativo, diferente, se nutra de muchas gentes de todos los sectores. Bueno, muchas gracias, presidente. Llegará usted entonces el próximo periodo con la tranquilidad ya no de participar en elecciones y continuar y cerrar este ciclo en el Congreso de la República. Sí, por supuesto. Seguiremos en la construcción de un mejor Valle del Cauca y una mejor Colombia. Feliz Navidad y un feliz año nuevo para todos. Gracias. Presidente de la Cámara, Julián López, este balance y anunciándonos qué viene después de la renuncia al partido de la U. Nuevamente el ELN decretó un paro armado que afecta a varias regiones del país, generando restricciones a la movilidad y temor entre la población. En las últimas horas se han reportado por lo menos 51 acciones violentas en 13 departamentos. Más de 50 hostigamientos y ataques en al menos 13 departamentos es el saldo que deja este nuevo paro armado que sembró terror en zonas urbanas y rurales del país. No podemos permitir que el terror y el miedo se vuelvan costumbre de nuestro país. Retrocedimos más de 30 años y los indicadores de secuestro y extorsión son críticos y la están pagando ustedes en sus regiones y en sus territorios. No podemos comprender, esto es inadmisible que el ELN insista en que tenemos que seguirnos destruyendo como colombianos. Esa no es la salida. Este es uno de varios paros armados del grupo este año. En 2025 se han registrado al menos 3, incluyendo el de febrero y otros en mayo en el Chocó, afectando comunidades y causando desplazamientos y restricciones de movilidad. Los colombianos y las familias están en la incertidumbre que no saben si pueden salir a disfrutar de sus vacaciones porque estamos a la merced de unos criminales delincuentes que tienen dominada la seguridad de nuestro país. ¿Y a razón de qué? A razón de que tenemos un ministro que no calcula bien cuáles son las estrategias militares que tiene que implementar la Fuerza Pública de Colombia. Esto ocurre en medio de tensiones con el gobierno nacional y en cuestionamientos a lo que esta guerrilla ha llamado amenazas de intervención imperialista por parte de Estados Unidos y como parte de su reivindicación política contra acciones militares en la región, mientras las autoridades intensifican acciones para proteger a la población civil. La injerencia de la política exterior norteamericana se siente, pero entonces, pues no sé, digo yo que ataquen objetivos norteamericanos o que afecten la política del presidente Trump, pero esto para nada va a afectar y mucho menos hacer cambiar la actual política agresiva que tiene Trump hacia los países latinoamericanos. A través de la cuenta de X de la Embajada de los Estados Unidos, manifestaron su rechazo a las reiteradas amenazas del grupo narcoterrorista ELN que continúan con el narcotráfico, los ataques y el abuso del digno pueblo colombiano. Y precisamente Pensemos a Colombia en Paz cierra su ciclo de diálogos en Bogotá. Esta estrategia de la Comisión Legal de Paz y la Universidad Sergio Arboleda escuchó y recogió las propuestas de la comunidad en 8 regiones del país. El propósito, llevar la paz del discurso a la acción. La primera persona que generalmente se nos viene a la mente para compartirle buenas noticias es ella, mamá. Va a tener la oportunidad de estudiar acá en Bogotá la carrera que él elija. No, ¿es verdad? Sí, mami, de verdad, casi lloro de los nervios que tengo. Un regalo de la Cámara de Representantes y la Universidad Sergio Arboleda que le cambiará la vida a Arbey David Betín, un líder juvenil con una historia como la de miles en Colombia. Ingresaron a la finca, nos subieron pues en unas sillas, todos en hilera, vivimos episodios de violencia como casi algo sexual, golpes, brutalidades. Relatos que revelan una herida en común. Cuando la educación no llega, la violencia encuentra camino. El año pasado, según la Defensoría, fue un año hito en cuanto a reclutamiento de niños y niñas, más de 600 víctimas. Esperanza. Eso ha llevado el evento Pensemos a Colombia en Paz a los territorios. Fueron 9 encuentros, 8 de ellos
en territorio, en municipios, en subregiones PD. Se escuchan las iniciativas de las víctimas del conflicto armado, población vulnerable, indígenas, afro, etcétera. Soluciones pedidas por la propia comunidad a problemas estructurales como acceso a la salud, educación, fortalecimiento a las economías locales y campesinas, más vías, mejor aplicación de políticas de diversidad y enfoque de género, fueron recopiladas por la academia. Y esas publicaciones se tienen que traducir en proyectos concretos. Y por eso quienes han sido beneficiarios de estos diálogos se han comprometido de alguna manera a asumir el liderazgo de nuevos proyectos, de nuevas acciones concretas. Fueron 6 meses de recorrido, más de 2.000 voces escuchadas. Así se pensó a Colombia en paz y se demostró que en el país hay voluntad para transformar cada palabra en acciones. El futuro del Ministerio de la Igualdad quedó aplazado hasta el próximo año. Las comisiones primeras avalaron la ponencia positiva, así que la iniciativa queda viva para continuar el trámite. Los argumentos a favor y en contra de la permanencia del ministerio se los presentamos a continuación. Para que salga del abismo y siga con vida, se plantean unos cambios puntuales para el Ministerio de la Igualdad. La fusión del Departamento de la Prosperidad Social, del DPS, al Ministerio de la Igualdad, la disminución del número de viceministerios que tiene actualmente el ministerio. Y estas son propuestas que obviamente se están evaluando. Ojo, es clave aclarar lo siguiente. En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró que cuando se creó el Ministerio de la Igualdad, hubo inconvenientes en el trámite en el Congreso y hubo vacíos en el aval fiscal. Por esto, dio un plazo de 2 años para que se arreglara la situación y se presentara otra vez en el Congreso, dejando claro que si no cumple los tiempos, desaparecerá. 3.3 billones en el cuatrenio del presidente Petro, de los cuales 2.6 billones son invertidos en funcionamiento, o sea, en generar puestos, en generar burocracia, y solo 680.000 millones de pesos para gastos de inversión. Porque necesita más tiempo para formarse y consolidarse, porque beneficia a millones de colombianos y porque hay un llamado mundial. Esos son los argumentos de quienes respaldan al Ministerio de la Igualdad. La ONU, de hecho, ha sacado una comisión de expertos comandada por Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, para reducir la desigualdad en el mundo. Y Colombia es un país que cuando nosotros llegamos a este gobierno era el país más desigual del mundo, o el segundo más desigual después de Haití. Y creo que Colombia merece otra posibilidad y eso requiere políticas serias, no gubernamentales sino estatales. En marzo del otro año sabremos si el debate prospera para definir si el Ministerio de la Igualdad continúa o termina su ciclo. El reajuste del salario mínimo para el próximo año todavía es un incierto. A continuación les presentamos las propuestas que hay sobre la mesa, pues las diferencias en concertación hacen pensar que el gobierno lo va a sacar por decreto. A la fecha no hubo concertación para el salario mínimo del próximo año. La propuesta del gobierno del 11%, de los empresarios entre un 6 y un 7% y la de los sindicatos de un 16% haría que salga por decreto. El llamado desde Fedesarrollo es a la prudencia, por supuesto. Hay que reconocer la pérdida del poder de compra de los trabajadores formales asalariados que ganan un salario mínimo, producto de la inflación este año, que cerrará seguramente alrededor del 5,2 o 5,3%, y también en deterioros de la calidad de generación del empleo formal en Colombia. Si el salario se desborda en el crecimiento, pues una capa de la población, cerca de 2 millones de personas que reciben salario mínimo en Colombia, quedan muy satisfechas. Pero la economía queda resentida. Entonces eso es un motor para la inflación. Pero el panorama para algunos congresistas es que mejoraría la inversión. Lo que se ha demostrado en estos años es que el aumento del salario lleva más dinero a las calles de este país y las empresas y el comercio, la industria se reactiva. Y con este nuevo incremento lo que está demostrando es que no se disparó el desempleo ni se disparó la inflación, sino por el contrario, cuando el pueblo trabajador, por trabajar, no como regalo, recibe un pago digno, lo que hace es que mejora su capacidad adquisitiva y mejora su capacidad de compra. Con el aumento de 2 dígitos por parte del gobierno sería el más alto de los últimos años.
Avanzó en segundo debate la ley Ginette Bedoya. Esta es una iniciativa que obliga a capacitar a funcionarios en violencia de género y evitar revictimización en las instituciones del Estado. La Cámara de Representantes aprobó en segundo debate el proyecto de ley Ginette Bedoya Lima, una iniciativa que busca frenar la revictimización institucional en los casos de violencia de género. Y eso lo que significa es que las mujeres que le piden la ayuda al Estado cuando son agredidas, terminan siendo agredidas otra vez por el Estado. El caso de Ginette Bedoya es emblemático porque ella lleva 25 años buscando justicia en Colombia y el sistema de justicia no le ha podido responder. La iniciativa surge de la búsqueda inclemente por justicia de la periodista colombiana y de una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado por su caso. Y en esa sentencia se le ordena al Estado efectivamente proferir una ley y adecuar el diseño institucional para que los funcionarios públicos, contratistas, policías, médicos en hospitales, fiscales, jueces y juezas de la República tengan que atender a una mujer con enfoque de género. Yo creo que es una ley en un avance de prevención hacia la política de violencias basadas en género, algo supremamente importante para este país, porque no podemos seguir permitiendo que funcionarios públicos en cargos de poder revictimicen a sus víctimas. Bedoya recordó que en Colombia el 98% de las mujeres que denuncian violencia de género terminan revictimizadas por las instituciones. Que los derechos no son negociables, que el día que nos silenciamos le estamos entregando el poder al victimario y el poder lo tenemos nosotras por una sencilla razón: somos seres humanos y los derechos de las mujeres son derechos humanos. El proyecto deberá ahora superar 2 debates más en el Senado y pasar a sanción presidencial para convertirse en ley de la República. La Cámara de Representantes abrió sus puertas a las madres víctimas de los falsos positivos de Soacha. En el patio Núñez del Capitolio Nacional se instaló de nuevo la muestra artística Con las botas bien puestas, como homenaje a sus hijos desaparecidos. En solidaridad con las madres de Soacha, el Congreso realizó la reinstalación de la exposición Mujeres con las botas bien puestas en el patio Rafael Núñez del Capitolio Nacional. Hoy, que la Corte Constitucional haya dicho que hay que restituir, que hay que volver a hacer esta obra artística, cultural con las víctimas de esas madres de Soacha que tienen las botas bien puestas, significa que hay que tener la memoria viva, que la historia no se puede olvidar, que fueron 6.402 jóvenes que fueron asesinados de manera extrajudicial por el Estado colombiano. Para el curador de la obra y gestor cultural, esta exposición es una forma de sanación y alivio a través de la memoria. Que lo que busca es sanar a través de este ejercicio artístico y hacer memoria, dejar una huella a través de esas botas que, siendo un símbolo tan doloroso en lo que es la historia de este suceso de las ejecuciones extrajudiciales, ahora pasa a ser un símbolo de resistencia de las madres. Hoy este acto para nosotros es un acto de dignidad, un acto de respeto, porque a las víctimas se respetan y la memoria no se bota. Durante el evento, algunos congresistas mostraron su apoyo con las madres. Que la gente sepa que nadie está por encima de la ley, pero además que nadie se puede meter con la memoria y el dolor de las madres. Con este acto simbólico, la Cámara de Representantes reivindica la memoria de las víctimas y se solidariza con sus familiares. Para acercarnos más al ciudadano, la Cámara desarrolló una nueva página web institucional sencilla, moderna, eficiente e inclusiva, incorporando lo último en tecnología como inteligencia artificial y búsqueda avanzada. Esta plataforma digital se hizo pensando en la ciudadanía y en aras de fortalecer la transparencia, mejorar el acceso a la información pública y facilitar los canales de interacción. Es una página totalmente nueva, es una página muy rápida, es una página muy accesible, es una página que se ha buscado que sea lo más amigable para que el ciudadano encuentre la información de manera clara, de manera oportuna. Es muy intuitiva la página, muy minimalista, no es engorrosa con tanta información o textos que presenten. Además, los ciudadanos pueden hacer interacción con un chatbot. Puede preguntar toda la información que necesite, desde quién es el presidente de cada comisión hasta información específica de cada representante. El desarrollo se hizo por etapas con la participación de un equipo técnico especializado y capacitación a los funcionarios de todas las dependencias de la entidad.
La primera fase fue recopilar todos los requerimientos por áreas de la entidad. Luego desarrollamos pruebas en un entorno preproducción para realizar pruebas de seguridad, de accesibilidad y de rendimiento. También validamos la migración. La invitación es ingresar a www.cámara.gov.co, el punto de acceso donde se puede consultar la información oficial que necesite de la Cámara de Representantes. Y estas son otras noticias de la Cámara de Representantes. Desde la oposición, la representante Marilyn Castillo expresó sus reparos frente al proyecto de paz total del gobierno nacional. La situación real de Colombia no se puede ocultar con palabras bonitas. La supuesta paz total es un fracaso del gobierno nacional. Mientras el presidente está quejándose de las elecciones en Chile a través de X, los colombianos están asustados. Las regiones caen en manos de quienes hacen el mal y la seguridad empeora constantemente. La tranquilidad no se ordena por decretos ni se inventa. La paz se edifica con normas bien definidas, con instituciones sólidas, con presencia del Estado en cada rincón del país. Lo que hemos presenciado son demasiadas libertades, caos y escándalos que golpean la fe de la nación. He sido franca, condeno la violencia, pero igualmente rechazo la impunidad. No puede haber tranquilidad si se recompensa al delincuente y se deja solo al ciudadano de bien. Seguiremos trabajando por la seguridad, la educación, las oportunidades y el progreso de nuestro país. Con carácter y de la mano de la gente vamos a recuperar el país que merecemos. Yo los invito a que tengamos mucho cuidado con el uso de la pólvora para niños y adultos. También pensando un poco en los animales. Los animales se desorientan, mueren, les da infartos. Entonces, ojalá que gocemos este mes como nunca, que sea de unión familiar, que sea de buena convivencia, pero por favor no a la pólvora. Quiero enviar un gran abrazo de feliz Navidad para todas y todos los compañeros congresistas, sus UTLs, todos los equipos de trabajo del Congreso de la República y el canal del Congreso. El mundo ha abierto la conversación sobre la conveniencia del uso de plataformas digitales por los menores de edad. Aquí empieza Cámara Digital con Carmen Serna. Los menores de 16 años no pueden usar redes sociales. Eso pasa en Australia desde el pasado 10 de diciembre. Y otro dato, un estudio de una revista italiana de pediatría registró que el 75% de los padres consultados reconoció compartir contenido en redes sociales sobre sus hijos. A esto se le conoce como sharenting. ¿Qué opinan los congresistas de estos dos temas? Una cifra muy alta, muchísima irresponsabilidad. Por supuesto, lo hemos hecho, pero no como de pronto lo están haciendo los padres de hoy en día, con sus niños recién nacidos, menores de 5 años, poniendo de acuerdo también al Código de Infancia y Adolescencia, menores de 14, que es un riesgo también y es un problema que puede convertirse a futuro en un delito. Yo creo que sí debe regularse, pero creo que de menor de 10, 12 años estaría bien, pero sí hay que tener mucho control. Hoy las redes sociales pueden influir muy mal a los niños en formación y esto hace que puedan cometer cosas que no son buenas y lo mejor es la educación, es saber cómo se utilizan las redes sociales, estar los padres muy pendientes, pero sí estoy de acuerdo con una regulación, pero en niños menores de 8 años. ¿Y ustedes qué creen? ¿En Colombia se debe limitar el uso de redes sociales en menores de edad? Eso fue Cámara Digital, la política en el algoritmo de los colombianos. Manejar con tragos. Por ley.
causa estragos. Que la condena no solo sea emocional. Es la propuesta del proyecto de ley Arles Arbeláez, iniciativa de la Cámara de Representantes, para endurecer las condenas a quienes causan accidentes conduciendo bajo los efectos del alcohol. Continuamos con nuestra campaña institucional que promueve la prevención vial durante estas festividades. Los representantes insistieron en el llamado a una conciencia ciudadana. Recuerden que manejar con tragos por ley causa estragos. Con esta campaña institucional se refuerza el carácter social de la labor legislativa y el llamado a decidir con responsabilidad en estas fechas. Creo que es importante todas las campañas que se hagan de prevención y asimismo endurecer más las penas contra las personas que aún con estas prohibiciones lo hacen y que ponen en riesgo la vida de ellos y la vida de otras personas, de familias enteras. Con el proyecto de ley Arles Arbeláez, inspirado en el triste caso de la víctima de un accidente de tránsito provocado por una persona en alto estado de embriaguez, estos hechos dejarían de ser un accidente y serían juzgados como dolo eventual. Es decir, tendrán penas entre los 17 y 30 años de prisión. Y me parece muy importante que todos seamos conscientes de que no podemos manejar con tragos, pero sobre todo no podemos manejar ni siquiera en guayabados, porque ese es un tema que pone en riesgo la vida de los propios y los extraños. Manejar que conducir se nos vuelve una actividad diaria, fácil, como algo muy cotidiano, pero es una actividad peligrosa. Estamos conduciendo un vehículo automotor y no podemos poner en riesgo a las personas. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cerca del 22% de los accidentes viales anuales del país se presentan en diciembre y en muchos está involucrado el alcohol. Por eso, recuerde que manejar con tragos, por ley, causa estragos. Pese a las campañas por el uso responsable de la pólvora, todos los diciembres se reportan personas quemadas. El Congreso estudia restringir la manipulación de los fuegos artificiales que no solo afecta a humanos, sino también a los animales. Y es que según el Instituto Nacional de Salud, en lo corrido de diciembre se han registrado más de 300 personas quemadas y un número no determinado de mascotas, víctimas que han opacado a cientos de familias en esta temporada de alegría y por lo tanto es preciso seguir insistiendo con una ley que restrinja y prohíba el uso, como lo señala el autor de uno de los proyectos fallidos, pero que seguirá insistiendo. Por eso nosotros hemos liderado múltiples veces proyectos de ley al interior del Congreso de la República para que la pólvora quede regulada de manera que no haga sufrir ni a la gente ni a los animales. Hay que hacer muchos esfuerzos para alejar a la población de la manipulación de la pólvora. La pólvora de repente llama la atención, pero es peligrosa, afecta la vida sobre todo de los niños. Por su parte, congresistas se unen al llamado de atención para restringir el uso de la pólvora, dada su peligrosidad y por las secuelas que ocasionan las quemaduras. Yo quiero hacer una reflexión, y es que todos aquellos que han sufrido quemaduras, mutilaciones por causa de la pólvora, nunca pensaron que a ellos les iba a tocar. El mensaje para los colombianos es que no arruinemos las fiestas, no arruinemos la vida en familia, la paz, la tranquilidad, no al uso de la pólvora. Cabe señalar que el Ministerio del Interior emitió el año anterior un decreto que prohíbe la venta y manipulación de pólvora, así como de globos aerostáticos a personas en estado de embriaguez o bajo el estado de sustancias psicoactivas en todo el país y genera multas económicas que llegan a los 230 millones de pesos. Y de esta manera llegamos al final de Noticias Cámara de Representantes. Les agradecemos su compañía y los esperamos de nuevo la próxima semana. Y recuerden, ojo con el uso de la pólvora en esta Navidad, Mabel. Claro que sí, no olviden que no hay que conducir bajo los efectos del alcohol. Los invitamos a seguir nuestros canales digitales. En las redes nos encuentran como @Cámara Colombia, en donde podrán hacer seguimiento a la información legislativa. Les deseamos una feliz Navidad y los dejamos con las imágenes del alumbrado navideño en la ciudad de Pereira. Buenas noches.